Millennials es la peor generación, la más vaga, la que ni estudia ni trabaja, la generación que lo ha tenido todo pero aún así es la peor de todas. Algunas de esas cosas seguro que las habréis escuchado, quizá de alguna noticia, alguna columna en una revista, o de algún familiar que recién lo veía en alguna parte y te lo contaba torpemente enfatizando que tu generación es la peor. Lo bueno, irónicamente, de este tipo de noticias es que si son erróneas nadie se preocupa luego en corregirlas, y dicho sea de paso a la gente en el fondo le da igual. ¿Crees que la mayoría va a cuestionárselo todo? Es demasiado trabajo, ya hemos hablado de eso. Por culpa de ese hábito nunca jamás se dejarán de crear mentiras como las que estamos viendo. Este en concreto parte desde el inicio con muchos fallos y mentiras que se olvidaron contarte, y como verás, no eres la peste, no al menos por ser de una generación en particular. Por un lado ha pasado tanto tiempo que Millennials ya es una generación antigua, y no abarca a todos los jóvenes de menos de 30 años. Yo entraría en esa generación, pero la mayoría de los que me estáis viendo seréis de la generación post-Millennials o incluso de la generación táctil. Para aclararnos, aunque no es una regla fija, las generaciones suelen moverse por periodos de 20 años. Los Millennials se les llamó así por la generación que se acostumbró al nuevo milenio, es decir, vivimos todo el crecimiento tecnológico en primera persona. Usamos el módem de 56K hasta llegar a la fibra simétrica de 300 megas, teléfonos móviles que solo te dejaban llamar, hasta los nuevos con más funciones de las que nadie se habría imaginado, de estar jugando con la Mega Drive a una PlayStation 4. También suele ser la generación que iba a los cibers a jugar al Counter o al Battlefield, como también hice yo. El caso, fuimos los que vimos y nos acostumbramos a que las cosas cambiaran rápidamente. Tras nosotros, la mayoría de vosotros, los post-millennials, sois los que ya nacisteis con todo ello y no habéis visto grandes cambios. Como mucho de un iPhone 5 al 6 que tiene más memoria o 3,7 píxeles más, o que han pasado de ver 1080 puntos a 4K. Cambios grandes, desde luego, pero no tan drásticos como cambiar un formato, como hicimos con los VHS. Y por detrás de vosotros está la generación táctil, que empezó en 2010 y debería terminar en 2030. El nombre de táctil es para referirse a que se han criado con esa tecnología táctil, ya ven internet como una necesidad, los dispositivos como obligatorios y compartir cosas de su vida íntima también pasará a ser algo normal, como ya venía siendo antes. El mayor de esta generación apenas tiene ahora 8 años, pero presentarán estos rasgos. Esta es la razón por la que los padres no comprenden a sus hijos, ven el mundo desde perspectivas diferentes, por haberse acostumbrado desde pequeño a estas cosas. Las razones que llevaron a escribir aquellos artículos sobre qué generación era la más perezosa fue una mezcla de varias cosas. Por un lado, la percepción errónea y aún existente de qué trabajo es más complicado de realizar. Con la tecnología se crearon una multitud de nuevos trabajos que eran fáciles, entre comillas, para la anterior generación. Es decir, todo lo que no fuera picar en la mina, mover cajas o que supusiera un esfuerzo físico era automáticamente un trabajo más sencillo. Junto a eso, se decía que no éramos una generación propensa a comprar casas, dándole vueltas a que preferíamos estar viviendo con los padres hasta los 30 o 40 años. Quizá alguno habría esperado a que las cosas mejorasen, pero no era el estándar. Es más, desde hace unos años los millennials es la generación que más casas está comprando. También os diré que es algo normal. A medida que pasa el tiempo la gente ya tiene su vida asentada e invierte más. Y que esto os sirva como aviso por si leéis en un futuro cercano que la generación táctil es la más cómoda, la que lo ha tenido todo y la más vaga.